Bueno, continuando con los videos de prospección y exploración minera y también para la cátedra de geología, en esta oportunidad vamos a abordar el tema prospección por radioactividad, ¿sí? Vamos a ir desarrollando algunos temas, ¿sí? Por ejemplo, primero vamos a definir en qué consiste el fenómeno de la radioactividad. ¿Sí? El fenómeno de la radioactividad, digamos, es un fenómeno mediante el cual, digamos, ciertos elementos químicos, ¿sí? O sea, definición, ciertos elementos químicos o ciertos núcleos de elementos químicos, ciertos núcleos, ¿sí? se desintegran espontáneamente, o sea, de forma natural, espontáneamente, ¿sí? Y emiten radiaciones, emitiendo radiaciones que son de dos tipos, ¿sí? Que pueden ser corpusculares o electromagnéticas, y transformándose progresivamente en núcleos de otras sustancias, o sea, se transforman gradualmente, ¿no? Se transforman progresivamente, en núcleos de otros elementos químicos, ¿sí? Hasta llegar a un isótopo estable, otro elemento químico, hasta que alcanzan un cierto grado de estabilidad cuando llegan a un isótopo estable, hasta llegar a un isótopo estable. Recuerden el concepto de química, un isótopo de un átomo, es un átomo que tiene la misma, digamos, número atómico, pero tiene distinto número másico, es decir, que en el núcleo hay más cantidad de protones en uno que en el otro, digamos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto, ¿sí? Que los núcleos se desintegran espontáneamente, ¿sí? Emitiendo radiaciones, es justamente el proceso de transmutación del uranio 238, ¿sí? El uranio 238, ¿sí? Así, masa 92, es decir, el uranio 238 tiene número másico, número atómico 238 y número atómico 92. Masa 238 y carga o número atómico 92. 92 protones y 92 electrones. ¿Qué pasa? El uranio, al ser radioactivo, se va transmutando, es decir, que a medida que pasa el tiempo, empieza a emitir radiaciones. Por ejemplo, emite una radiación alfa, que es un núcleo de helio, y cambia de 238, digamos, a torio de uranio 238, una parte de la masa se va transformando en torio 234. Como ven, disminuyó su número másico de 238 a 234, porque emitió una partícula alfa. Esto que está acá en negro o más oscuro sería la parte de la porción de uranio que se transformó en torio. Y a su vez ese torio va evolucionando, también se va transmutando porque emite partículas beta, radiaciones gamma. Parte de ese torio 234, por ejemplo, se ha transformado en polonio 234 por una emisión de una partícula beta, ¿sí? Y eso va a evolucionar progresivamente, se va transformando y ganando espacio cada vez más grande, la zona que se va cambiando hasta que cubre por completo, digamos, el cuerpo, ¿sí? ¿Cuándo termina? Cuando se va en la última fase de transmutaciones, cuando llega a un isótopo estable que es el plomo 206. O sea que va a ir progresivamente transformándose, no solo el uranio, sino el torio, el polonio, todos se van a ir transformando hasta que llegue todo completo en forma de plomo 206, que es un isótopo estable que ya no se puede seguir descomponiendo más porque ya no emite radiación. Es un isótopo estable el plomo 206. Bueno, esa sería la definición y un ejemplo de lo que es el proceso de transformación radiactiva, ¿sí? Bueno, la radioactividad en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que hay 50, digamos, núcleos radiactivos, ¿sí? Núcleos radiactivos naturales, ¿sí? Naturales. Y también se los puede obtener artificialmente, ¿sí? Y hay más de 800 obtenidos artificialmente, más de 800 artificiales, ¿sí? Bien, dentro de los
núcleos radiactivos, elementos radiactivos más comunes, digamos, la reactividad en la naturaleza está restringida a tres elementos fundamentales, ¿sí? En la naturaleza está fundamentalmente el uranio, el 238 y el 235, ¿sí? El uranio está el torio y el neptunio. Son los elementos más comunes, sobre todo uranio y torio, y en menor proporción el neptunio, ¿sí? Pero también existen otros elementos radiactivos, como por ejemplo el potasio. El potasio tiene un isótopo que es el potasio 40. Potasio 40, digamos, y el rubidio. Y el rubidio tienen isótopos que son de carácter radiactivo. Y también dentro de las tierras raras está, digamos, el cesio, ¿sí? Y otros elementos más que son de carácter radiactivo, ¿sí? Bueno, el carbono tiene un isótopo que es el carbono 14, ¿sí? El carbono 14 que tiene la particularidad de que tiene una transmutación que es lenta, entonces permite, de acuerdo a la cantidad de carbono 14, hacer dataciones de formaciones geológicas. Por ejemplo, de acuerdo, como a medida que va pasando el tiempo se va cambiando, va creciendo la cantidad de carbono 14, entonces podemos deducir en base al ritmo de decomposición qué edad tiene la roca, o sea, sirve para hacer dataciones, averiguar la edad de un sedimento, ¿sí? Bueno, en cuanto a la propulsión por radiactividad, les vamos a ver los tipos de radiaciones. Como dentro de las radiaciones que hay son la alfa, beta y la gamma, tienen diferente poder de penetración a través de las formaciones, ¿sí? Las que más digamos, pueden transmitir las formaciones, las que tienen mayor poder de penetración, son las radiaciones gamma. Poder de penetración son las radiaciones gamma, ¿sí? Vamos a poner mayor poder, radiaciones gamma. Por eso, ¿por qué? Porque las radiaciones alfa y beta pueden ser retenidas hasta por el recubrimiento más sencillo, como ser un suelo, un humus, una arcilla, ya lo retienen. En cambio, las radiaciones gamma pueden penetrar bastante, pueden llegar hasta 2 centímetros en una chapa de plomo, ¿sí? Como las radiaciones gamma pueden atravesar las formaciones, la prospección radiactiva está orientada a medir justamente la cantidad de radiaciones gamma emitida, sobre todo por el uranio o algunos de sus productos de descomposición, como son el radio, por ejemplo, el polonio, el protoactinio, sobre todo el radio, ¿sí? Entonces, midiendo la cantidad de radiaciones que emiten, ¿sí? Puedo saber qué cantidad, radiaciones gamma, qué cantidad de radiactividad tiene. Bueno, eso nos lleva a ver los tipos de radiaciones, ¿sí? Los tipos de radiaciones, particularmente tenemos las radiaciones alfa, ¿sí? Las radiaciones beta y las radiaciones gamma, ¿sí? Beta y las radiaciones gamma, ¿sí? Bien, vamos viendo cada una, ¿sí? Las radiaciones alfa, ¿sí? Las radiaciones alfa, digamos, son similares a núcleos de helio, ¿sí? Es decir, que un núcleo de helio contiene 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Es decir, 2 protones con carga positiva y 2 neutrones sin carga, ¿sí? Obviamente que el helio va a tener 2 electrones también, pero la radiación es el núcleo de helio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando una sustancia emite una radiación alfa, ¿sí? ¿Qué pasa? Se transforma en un elemento, es decir, pierde dos cargas positivas y 4 unidades de masa entre los protones y los neutrones, transformándose en un elemento cuyo número atómico es 2 unidades inferior y su número másico es 4 veces inferior, ¿sí? O sea, pierde 4 unidades de masa y se comporta químicamente como un elemento situado 2 unidades anteriores en la tabla periódica. Es como si nosotros tenemos la tabla y acá tenemos un elemento X, se corre, acá hay otro elemento y por ejemplo, y acá otro Z, cuando emite el deseo alfa, corre 2 unidades y llega a este elemento. Por ejemplo, vamos a poner, nosotros tenemos un elemento X cuyo número atómico cuyo número másico, peso atómico es A, y cuyo número atómico es Z. Recordemos que el número másico es la cantidad de partículas en el núcleo y Z es la cantidad de carga, tanto positiva acumulada o negativa, la cantidad de protones o electrones, no juntos sino por separado. ¿Qué pasa? Emite una radiación alfa, ¿sí? Se va a transformar en otro elemento, digamos,
cuyo número másico o peso atómico ha disminuido en 4 unidades y cuyo número atómico ha disminuido en 2 unidades porque perdió 2 cargas positivas. Más obviamente una radiación alfa que la que liberó, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso del uranio que estamos viendo, el uranio 238, masa 92, ¿sí? El número másico 238 y el número atómico 92, al transformarse, al emitir una radiación alfa, se transforma en el torio. ¿Y qué pasa? Perdió 2 cargas, 2 unidades de número atómico, o sea, perdió 2 cargas positivas y perdió 4 unidades de masa, quedó con 234. Más obviamente la relación alfa, que la relación alfa es un núcleo de helio, porque tenía obviamente el número atómico 2 y el número másico 4, ¿sí? Esta transformación, digamos, es conocida como la ley de Soddy. La ley de Soddy es la que establece de que cuando una sustancia radiactiva emite una radiación alfa, se transforma en un elemento situado 2 unidades anteriores en la tabla periódica. Bien, ¿qué características tienen las radiaciones alfa? Tienen, mucha capacidad para producir pares iónicos, porque tiene un radio atómico relativamente grande y choca con la materia cuando la quiere atravesar, y cada vez que impacta a los electrones lo hace escapar y produce pares iónicos, ¿sí? Pero a su vez, debido a su tamaño, tiene poco poder de penetración. ¿Por qué? Porque al ser relativamente grande no puede pasar entre los intersticios de la materia, ¿sí? Normalmente pueden atravesar, por ejemplo, una chapa de aluminio de 5 a 8 micras, ¿sí? Es decir, como máximo llega a esto, no puede pasar algo más espeso. En cambio, las otras radiaciones pueden ser más grandes. Acá les mostramos algunos, ¿cómo se llama? Algunos, por ejemplo, cómo se emite la radiación alfa, ¿sí? Radiación alfa, acá tenemos, por ejemplo, la radiación alfa, ¿sí? Tenemos un núcleo atómico, ¿sí? Emitió una partícula alfa y acá está el símbolo químico, ¿eh? Es lo mismo que estamos expresando, cómo se ha ido transformando. Y emitió una partícula alfa que es un núcleo de helio, ¿sí? Bien, ¿qué otra? Acá les muestro repitiendo. Las características son, entonces, tienen características, ¿sí? Tienen amplia capacidad para producen muchos pares iónicos, ¿sí? Pero tienen poco poder de penetración iónico, por su tamaño, poco poder de penetración. Bien, eso las radiaciones alfa, ¿sí? Después, ¿cuál tenemos? Las radiaciones beta, ¿sí? También tienen carácter corpuscular, estas tienen carácter corpuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que son de materia, ¿sí? Son pequeños pero de materia, ¿sí? En cambio, las alfa y las betas son corpusculares y las gamma ya son electromagnéticas. Bueno, a continuación hablamos de las betas. Las radiaciones beta, ¿cuáles serían? Las radiaciones beta son similares a electrones. En realidad hay de dos tipos, las betas blandas y las betas duras. Las betas blandas, que son las más comunes, son similares a electrones, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando una sustancia reactiva emite una partícula beta, ¿sí? Se cumple la ley de Fajans, ¿sí? O de Fajans, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Fajans? Así como era la ley de Soddy para la alfa, para las partículas beta se llama la ley de Fajans. Dice que cuando una sustancia reactiva, que vamos a llamar X, con un número atómico, número másico, digamos, A, y un número atómico Z, emite una radiación beta, como es equivalente a un electrón negativo, pierde una carga negativa y aumenta en una unidad su carga positiva, porque al perder un electrón queda un exceso, un protón en exceso. Entonces, con la masa prácticamente igual, porque es muy pequeña su masa, entonces se transforma en un elemento que prácticamente la masa, el peso atómico es igual, pero su número atómico aumenta en una unidad, más la liberación de la partícula beta, ¿sí? Que sería equivalente, digamos, al electrón. O sea, la partícula beta sería como un electrón que tiene carga menos 1 y prácticamente no tiene masa, ¿sí? Un ejemplo sería, por ejemplo, de pasar del torio al polonio, ¿sí? El torio que tenía 234 y 90,
se queda prácticamente con el polonio, que es lo mismo, 234, pero ya tiene 91, así que aumentó en una unidad su número atómico, ¿sí? ¿Qué características tienen las radiaciones beta? Dijimos, las más comunes son las blandas, ¿sí? Que emiten un electrón de carga negativa y aumentan en una unidad su carga positiva. Pero también están las beta duras, que es al revés, emiten una carga positiva y merman, digamos, su número atómico, pero son menos las beta duras que la beta blanda, que generalmente están en compañía de las radiaciones alfa, ¿sí? ¿Qué características tienen? Obviamente van a tener mucho poder de penetración. ¿Por qué? Porque al ser más pequeña, mucho poder de penetración, ¿sí? Y, es decir, mayor, pongamos mayor porque las gamas son las que tienen mucho, digamos, mayor poder de penetración, ¿sí? Pueden atravesar una lámina de aluminio de 50 micras, ¿sí? 50 micras de aluminio, en cambio las alfas solamente de 5 o 8 micras, ¿sí? Pero tienen poca capacidad para producir pares iónicos. ¿Por qué? Porque al tener un tamaño más chico, tiene menos probabilidad de impactar con la materia, ¿sí? Para producir pares iónicos, ¿sí? Y por último, tenemos las radiaciones gamma, ¿sí? Radiaciones gamma que no tienen un carácter corpuscular, sino que tienen un carácter electromagnético. Carácter electromagnético. ¿Eso qué significa? Que son de la misma naturaleza que los rayos X o con la onda luminosa, tienen la misma, son ondas electromagnéticas y tienen una velocidad similar a la de la luz y de los rayos X, ¿sí? Solo que tienen mayor frecuencia, nada más las radiaciones gamma, ¿sí? Las radiaciones gamma, digamos, se emiten como, después generalmente de emitir una radiación beta, a continuación, como que el átomo queda en un estado de energía excitada, después de haber liberado una partícula beta, y para restablecer el equilibrio libera una radiación gamma que lo vuelve más estable, ¿sí? Las radiaciones gamma justamente son las que, digamos, mayor poder de penetración tienen, porque prácticamente no tienen masa, son similares a, como hablamos de la luz, que está compuesta por pequeñas partículas llamadas fotones, que son de carácter, digamos, electromagnético, ¿sí? Esos fotones, digamos, representan las radiaciones gamma y obviamente pueden atravesar hasta una placa de plomo, ¿sí? De 2 centímetros. Por eso generalmente digamos, en las usinas donde generan energía a partir de termonucleares, a partir de sustancias reactivas como el uranio, tienen que estar revestidas con chapas de plomo bien gruesas para evitar que puedan atravesar y, digamos, hacer daño a las personas que trabajan ahí, ¿sí? Entonces, estas tres son las radiaciones más comunes. La gamma, dijimos, no tiene carácter corpuscular, sino carácter electromagnético. Y obviamente, ¿cuáles son las características? El mayor poder de penetración, ¿sí? El mayor poder de penetración. Bueno, entonces, característica dijimos, mayor, digamos, altísimo, alto poder de penetración, y prácticamente nula la capacidad para producir pares iónicos. No producen, o casi no producen, pares iónicos porque casi no tienen masa. Pares iónicos. ¿Sí? Bien, vamos a desarrollar ahora el tema de efectos de la radiación, ¿sí? De acuerdo al tipo de radiaciones que hay, dijimos que las radiaciones alfa y beta son de carácter corpuscular y la gamma electromagnético, vamos a tener distintos efectos, ¿sí? El primer efecto, digamos, es la producción de pares iónicos. ¿Cuáles son los tres efectos? Primero, producción de pares iónicos, ¿sí? De pares iónicos, ¿sí? Después que tenemos el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton eléctrico y el efecto Compton. Bien, la producción de pares iónicos generalmente la hacen las partículas alfa. Las partículas, ¿qué pasa? Que cuando una partícula, por ejemplo, tengo un núcleo, un átomo que tiene un electrón afuera, este es el núcleo y tiene núcleo, ¿sí? Tiene un electrón afuera, carga negativa, viene una radiación alfa,
impacta, ¿cierto?, al electrón y al impactar lo hace saltar de su órbita, ¿sí?, quedando escindido el átomo, ¿cierto?, por un lado el electrón que tiene carga negativa y por otro lado el núcleo que tiene carga positiva. Es decir, que al ser escindido queda producido, se generó un par iónico. Ese par iónico, por ejemplo, se puede ir multiplicando. ¿Por qué? Porque si ese electrón que saltó puede impactar a su vez otro átomo, electrón de otro átomo, y volver a hacerlo saltar y hacer una reacción en cadena. Obviamente que se puede acelerar este proceso, como por ejemplo colocándole una fuente, ¿cierto?, de energía eléctrica que produce, una fuente de potencial que produce una aceleración del movimiento de las partículas de tal manera de que genere mucho más cantidad de pares iónicos en menos tiempo, ¿sí?, y produzca una reacción en cadena o una avalancha, ¿sí? Eso es lo que se hace normalmente cuando tenemos partículas alfa que impactan sobre los electrones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito acá de la producción de pares iónicos, ¿sí? Acá tenemos, viene la partícula alfa, está el átomo que tiene un electrón en su órbita periférica, impacta la partícula alfa, el electrón salta, tiene carga negativa, y el núcleo quedó con carga positiva. Obviamente le vamos a acercar una tensión directora y aceleradora que tengan los bornes cambiados, el positivo frente al electrón y el negativo frente al núcleo. De tal manera que hace acelerar el movimiento de los electrones y produce una reacción en cadena, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que serían las radiaciones alfa, ¿sí? Después tenemos, también la producen, y las radiaciones alfa y las radiaciones beta blanda también lo producen, pero necesitan menos tensión aceleradora, y las radiaciones beta duras necesitan muy baja radiación aceleradora. En cambio, las radiaciones alfa y las beta, ¿cierto?, permiten, pues necesitan una tensión aceleradora grande, ¿sí? Es decir, que regulando la tensión uno puede, por un lado, sacar la alfa y beta blanda, y si bajo la tensión puedo sacar las beta duras, ¿sí? Después tenemos el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico del DOM ya no es producido por la alfa y beta, sino por las radiaciones gamma, ¿sí? Recordemos que los fotones, es decir, las radiaciones gamma son fotones. ¿Qué significa fotón? Los fotones, fueron propuestos, por Compton, justamente, quien dijo de que se diferenciaba la materia de la radiación electromagnética. La materia era algo corpuscular, es decir, era compacto. En cambio, la luz era, una radiación electromagnética, pero que la podíamos suponer conformada por pequeñas partículas, efímeras, que eran como luces que aparecen y desaparecen, pero de pequeño carácter material, como son los fotones. Los fotones son como partículas, efímeras, o sería poco duraderas, efímeras, en tiempo aparecen y desaparecen. Son como cuantos de luz que emiten, ¿cierto? Entonces, el efecto fotoeléctrico, justamente las radiaciones gamma son así, están formadas por fotones. Y eso justamente dice, cuando un fotón incide, sobre un átomo, ¿cierto?, el fotón no lo hace saltar al electrón, pero le transmite energía. ¿Sí? Este es un fotón, supone una partícula de los rayos gamma. La partícula de los rayos gamma no son partículas propiamente dichas, sino partículas efímeras que se llaman fotones. Entonces, ¿qué hace? Transmiten energía. Y la energía lo hace vibrar más al electrón. Y puede hacerlo vibrar tanto que llega a un determinado nivel de energía que lo hace saltar. Una vez que saltó de la órbita donde estaba, puede impactar a otros electrones de otro átomo y así seguir, ¿sí? La diferencia es ser como un efecto previo a la producción de pares iónicos, ¿sí? O sea que lo que sería el efecto fotoeléctrico sería la transmisión de energía por parte de los rayos gamma hacia los electrones, haciéndolos vibrar con mayor fuerza hasta que llega a un nivel en donde pueden escapar del átomo y producir el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Bien, y el tercer fenómeno, que es el efecto Compton, es similar, pero ¿qué diferencia hay? ¿Sí? ¿Qué decía Compton? ¿Sí? Dice Compton que cuando viene, un
un fotón que es parte de las radiaciones gamma, estas son radiaciones gamma, ¿sí? Viene y impacta con un electrón, dice que la energía que tiene le transmite al electrón, ¿sí? Y el electrón adquiere, el fotón pierde energía y es la misma cantidad que adquiere el electrón, pero a su vez este fotón que se llama primario se transforma en otro fotón secundario de menor frecuencia, un fotón secundario, ¿sí? ¿Qué pasa si el espectro donde se encuentra, el espectro de frecuencia del fotón primario, se encuentra justo por encima del espectro visible? Cuando pierde energía y decae, entra dentro del espectro visible y se transforma en una señal luminosa. Por eso se llama el efecto Compton, es decir, salen como chispazos de luz que, digamos, están indicando la presencia de la radiación gamma que ha impactado con el electrón y transformándose en un fotón secundario, ¿sí? Lo vemos acá a continuación, ¿sí? En las gráficas. Acá tenemos por un lado el efecto fotoeléctrico, cuando viene la radiación gamma compuesta por fotones y no digamos que choca con el electrón, sino que le transmite al electrón una cierta cantidad de energía que la hace aumentar su nivel hasta que salta el electrón. No es lo mismo que la alfa, que el impacto la hizo saltar. En cambio, acá la transmisión de energía es la que le hizo saltar. Entonces, el electrón cuando saltó impacta a otro átomo, al electrón de otro átomo, y así genera en forma secundaria un efecto previo a los pares iónicos, ¿sí? Es el efecto fotoeléctrico. Y el efecto Compton es similar. Cuando viene un fotón primario de las radiaciones gamma, le transmite al electrón, impacta con el electrón, el fotón pierde energía, el electrón la gana y se transforma el fotón primario en uno secundario de menor frecuencia, es decir, mayor longitud de onda. Pero cuando entra, al perder frecuencia, entra dentro del espectro visible y se transforma en una señal luminosa. El fotón secundario aparece como una luz. Ese es llamado el efecto Compton, ¿sí? Bueno, esos serían los efectos de las radiaciones, ¿sí? 3, entonces. Después vamos a ver la reactividad en las rocas, ¿sí? Bueno, en las rocas tenemos los diferentes tipos de minerales o elementos que tengan las sustancias radiactivas, ¿sí? Prácticamente en las rocas está restringida lo que es uranio y torio. Uranio y torio son, ¿cómo se llama? Son elementos radiactivos que aparecen fundamentalmente en las pegmatitas y en los granitos. En las pegmatitas y granitos. Realmente rocas, digamos, ígneas, ¿sí? Pegmatitas y granitos. ¿Qué pasa? Que o pueden aparecer el uranio tal como está o algún producto de su desintegración, por ejemplo el radio, ¿sí? El paladio, el torio, etcétera, ¿sí? Bueno, y entonces si uno analiza este tipo de rocas, ¿sí? Va a encontrar de que tienen valores relativamente altos, ¿sí? De entre 5 a 8 partes por millón, ¿sí? De sustancias radiactivas, ¿sí? Preferentemente uranio o radio, ¿sí? El torio también aparece, digamos, en las arenas monazíticas, ¿sí? Y en las arcillas puede aparecer el torio, ¿sí? Entonces, en las pizarras arcillosas. Entonces, generalmente estas sustancias o aparecen en las pegmatitas y granitos o en las pizarras arcillosas, solo que en cantidades o en proporciones menores, ¿sí? Generalmente el orden de 3,7 partes por millón. Por lo tanto, la búsqueda de elementos radioactivos está orientada a ese tipo de formaciones, ¿sí? El uranio fundamentalmente aparece en forma de uraninita, un mineral, ¿sí? Que contiene uranio y que tiene altas concentraciones de uranio, ¿sí? Y en menor medida en la PEX blenda, ¿sí? Entonces, ese tipo de mineral son los que contienen uranio preferentemente y también torio, ¿sí? Y por último tenemos otros isótopos como por ejemplo el potasio 40, ¿sí? Que aparece más bien en las rocas graníticas que tienen mucho feldespato. El potasio 40 aparece en la ortosa y en el microclima, ¿sí? En cantidades que pueden ser detectadas, son menores que aquellas, pero pueden ser detectadas por un instrumento de alto poder, ¿sí? Bien. El uranio también está en yacimientos secundarios. El uranio también aparece en yacimientos, por ejemplo, de plomo, de cobre, pero en yacimientos secundarios, digamos,
como proceso de meteorización o alteración después de haberse producido en yacimientos primarios. ¿Sí? Precipita solamente como óxidos, como vanadatos y como carbonatos. Claro, claro. Por ejemplo, acá en Catamarca tenemos los ejemplos en Tinogasta, Sí. en Cerro Colorado. Esos son, dentro de las arcillas tenemos estratos de carnotita, que son vanadatos de uranilo, Claro, bueno, sí. que están asociados por lo general con carbonatos de cobre. Y Claro, eso le da un color amarillo verdoso muy característico. Son productos de alteración sobre algo primario, digamos. Sí, sí, son sedimentos, son Sí. sedimentos. Exactamente. En realidad es una lutita, Claro. es una lutita, digamos, primer orden de yacimiento metamórfico. Claro. Bueno, y después tenemos otras radiaciones, ¿sí? Dentro de la otra radiación, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un aparato que mide, digamos, las radiaciones emitidas por elementos reactivos, las radiaciones alfa, beta, gamma, también va a detectar otras radiaciones como son los llamados rayos cósmicos. Es decir, que sí o sí tienen un espectro de frecuencia similar a las radiaciones alfa, beta y gamma. Y los rayos cósmicos, ¿en qué consisten? ¿Sí? Pueden ser de dos tipos. ¿Sí? Primero es que vienen del espacio permanentemente, están en la zona de la ozonósfera, en la parte superior de la atmósfera, donde se producen los rayos cósmicos y hay de dos tipos. ¿Sí? Son un conjunto de protones y fotones de alta energía. ¿Sí? De alta energía. Y por otro lado, tenemos los mesotones, que son partículas de una masa 100 veces la del electrón, y con una carga prácticamente igual, y la misma carga que la del electrón. Estas radiaciones están uniformemente distribuidas a lo largo de la superficie de la Tierra, porque digamos, en toda la superficie la radiación solar hace que se produzcan este tipo de rayos cósmicos. En cambio, las radiaciones alfa y beta gamma no están uniformemente distribuidas, sino depende de la concentración de los elementos que las producen. ¿Sí? Entonces, los aparatos que van a medir, ¿cómo se llama? Tienen que ver también tratar de compensar la lectura. Primero tienen que tratar de leer cuántos rayos cósmicos hay ahí para descartarlo y recién tener en cuenta los valores alfa de las radiaciones alfa, beta y gamma. Bien, después a continuación, ¿qué tenemos? Tenemos dónde se encuentran los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos más usados? ¿Sí? Vamos a ver los aparatos detectores. ¿Sí? Dentro de los aparatos detectores hay diferentes tipos. ¿Sí? Tenemos el electroscopio, ¿sí? Las placas radiográficas, placas fotográficas. ¿Sí? Después tenemos el detector de paralelo sulfito, ¿qué más tenemos? El contador Geiger-Müller, contadores proporcionales, y tenemos los contadores, los escintilómetros. Bueno, y la lámpara ultravioleta, ¿sí? Bueno, lo más, vamos a ir mostrando un gráfico de cada uno, más o menos, como para ir teniendo, para no perder el tiempo, ¿sí? Lo primero que tenemos es el electroscopio, ¿sí? El electroscopio, si ustedes se recuerdan cuando se ve física, ¿sí? En realidad el electroscopio se usaba para medir de acuerdo a la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque es una esfera de un elemento aislante que normalmente es bonita, que tiene una pequeña barra, ¿cierto?, en donde está soldada dos chapas de oro. ¿Y para qué servía? Para detectar carga. Por ejemplo, una barra de vidrio frotada que adquiere carga positiva, toca la esfera de ebonita, le transmite las cargas hacia las chapas de oro, las laminillas de oro. Al tener la misma carga se repelen y se abren las laminillas. La apertura de las laminillas es proporcional, digamos, a la carga, ¿sí?
si tiene carga negativa o el vidrio que le adquiere cargas positivas, ¿sí? Entonces, cuando más se abren las laminillas, porque mayor carga tiene. Ahora, ¿qué relación tiene este con la radiactividad? Bueno, porque la radiactividad descarga, si yo lo froté ya sea con una chapa de vidrio, perdón, con una barra de vidrio, ¿sí? O con una barra de, como se llama, de ámbar, cualquiera de los dos que yo lo frote, va a quedar cargado. Entonces yo, al hacer con un elemento, por ejemplo una roca de uranio que emite radiaciones, lo va a hacer descargar, van a perder carga las laminillas de aluminio y se van a cerrar. Obviamente es un elemento más de tipo cualitativo que cuantitativo, porque me indica la presencia de radiactividad, pero no me mide cuánto hay de radiactividad, ¿sí? Es el electroscopio, o sea, lo hace descargar por la radiactividad, ¿sí? Después tenemos las placas fotográficas, que es parecido al espintariscopio, ¿sí? Las placas fotográficas son placas de bromuro de plata. En realidad acá vamos a hacer un pequeño dibujito. Yo tengo una placa fotográfica que, digamos, está encerrada en un recipiente que tiene un pequeño, digamos, tubo acá. Y yo le puedo poner ahí un plato con alguna sustancia radiactiva. Eso emite radiaciones, impacta sobre la placa y queda una marca negra o más oscura comparada con el resto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las placas de bromuro de plata son reducidas a plata metálica y por eso queda marcado sobre la placa, digamos, en la forma del objeto, ¿sí? Esto justamente fue lo que el matrimonio Curie, sobre todo a Marie Curie, habían dejado envuelto un trozo de uranio dentro de una placa, y pasados 1 o 2 días lo fueron a abrir y quedó sobre la placa marcada la forma del trozo de uranio. Es decir que es una buena manera de detectarlo. Algo parecido a eso es el espintariscopio, ¿sí? Pero que en lugar de tener bromuro de plata tiene sulfuro de zinc. Es un recipiente de forma cilíndrica en donde en el fondo tiene una placa de sulfuro de zinc y tiene una abertura para entrar ahí el objeto que supone que tiene radioactivo. Ese objeto emite radiaciones, impactan sobre la placa de sulfuro de zinc, ¿cierto? Y quedan como especie de puntitos marcados, ¿sí? Por la reducción de sulfuro de zinc a zinc metálico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Generalmente, contando la cantidad de puntitos que quedaron, de acuerdo a la densidad que tiene, es proporcional a la cantidad de radioactividad que tiene, ¿sí? Otro tipo de contadores son los contadores Geiger-Müller, ¿sí? Los contadores Geiger-Müller, que son los más usados. ¿Qué problema tiene el contador Geiger-Müller? Que normalmente trabaja con tensiones muy altas. ¿En qué consiste? Consiste en un tubo de vidrio metálico, ¿sí? Que actúa como cátodo, digamos. Actúa como cátodo, está conectado eléctricamente con un cable, ¿sí? Y ese tubo en su interior tiene un gas que puede ser metano o argón a muy baja presión, del orden de la décima de atmósfera, a muy baja presión, ¿sí? Y en el interior, en el centro del cilindro, hay un filamento, un elemento metálico, que es el ánodo, ¿sí? Ambos conectados eléctricamente a un mismo aparato, ¿sí? En el extremo del cilindro hay una abertura por donde ingresan las radiaciones de las muestras. Las radiaciones alfa, beta, gamma que entran a través de ese orificio impactan sobre el gas, que era metano o argón, lo hacen liberar electrones, y esa liberación de electrones puede ser medida con un aparato, ¿sí? ¿Qué pasa? Que para obtener mejor señal, amplificar la señal, es conveniente colocarle un aparato, un transformador, un amplificador o el contador que le transmita una cierta tensión que le haga acelerar a las partículas de tal manera que se produzca una reacción en cadena, y de esa manera podemos tener una mayor sensibilidad en la lectura. Se puede leer. ¿Cuál es el problema? Que normalmente el contador Geiger-Müller trabaja a valores muy altos, 800, 900 voltios, casi 1000 voltios. Y entonces a esa tensión se aceleran todas las radiaciones, la alfa, la beta y la gamma, ¿sí? En cambio, con radiaciones menores, es decir, ¿cuál es el problema? Que detecta todas juntas. En cambio, hay otro aparato que se llaman contadores proporcionales, que trabajan con menos cantidad, ¿sí?
Los contadores proporcionales trabajan al orden de los 500, 700 voltios y eso serviría para detectar radiaciones beta duras, porque los contadores Geiger-Müller detectan radiaciones alfa y beta blandas, que son a altas tensiones, y a menos tensiones las detectan los contadores proporcionales que detectan las radiaciones beta duras, ¿sí? ¿Qué otro aparato más tenemos? Los destellómetros o contadores de destelleo, o también llamados escintilómetros. ¿En qué consisten? ¿Sí? También es un tubo, ¿sí?, que está conectado también eléctricamente, pero ¿qué diferencia hay? Que tienen los componentes llamados fósforos, que son cristales de yoduro de sodio activados con talio. O sea que las radiaciones entran, pero en vez de entrar un gas, entran a un cristal de yoduro de sodio que tiene talio. Eso se llaman fósforos. ¿Vaya? Vale. Acá. Los fósforos, digamos, tienen la particularidad de que aceleran cuando impactan, digamos, la radiación con ellos, lo hacen acelerar el electrón y se lo hace pasar por diferentes chapas con diferentes ángulos, que son electrodos con diferentes ángulos que cada vez le van acelerando y van generando más pares de electrones, o sea, más pares iónicos, de tal manera que al llegar al final del tubo, ya, digamos, aumentó muchísimo la reacción y se generan muchísimos pares iónicos. De esa manera, cuando hay valores pequeños de radioactividad, se puede aumentar de ese modo y poder leerlo en forma más concreta. Los escintilómetros, digamos, se usan mucho, digamos, para hacer radiación, digamos, prospección radiométrica desde los aviones, ¿sí? Porque, digamos, ahí al estar lejos del suelo necesita mayor precisión para las lecturas, ¿sí? Bien, y por último tenemos lo que es la prospección radiométrica, ¿sí?, que es esto, ¿sí? La prospección radiométrica que, como dijimos, se hace con los aparatos que hemos visto, ¿sí?, con los contadores Geiger-Müller, escintilómetros. Acá vemos algunas explicaciones, ¿sí? La prospección radiométrica, ¿sí? Las radiaciones se miden en miliröntgen, ahí está para que vean, las radiaciones se miden en miliröntgen, equivalente a 7,5 por 10 a la 16 contagios hora. Para guiarse los contagios que tienen el cintilómetro, el orden, unos 125.000 contagios por minuto, ¿sí? O sea, habiendo ese valor de contagio, 125 contagios por minuto, ya hay presencia de radioactividad. Pero ¿qué pasa? Que en todo instrumento está lo que se llama la radiación de fondo, que son los rayos cósmicos. La radiación de fondo, ¿sí?, también se llama background, ¿sí?, es la radiación de fondo que fue formada por los rayos cósmicos. Siempre hay que neutralizarla antes, por eso en todo instrumento de medición se tiene un contagio de fondo llamado ruido de fondo local, background, debido sobre todo a la radiación cósmica. Cualquier valor por encima de eso se considera anómalo, ¿sí? Bueno, para los depósitos minerales, ¿qué se hace normalmente? En los depósitos minerales yo voy con un aparato, ¿sí?, porque es más que todo cualitativo, más que cuantitativo, pero con un contador proporcional, un contador Geiger-Müller, yo llevo el aparato y llevo una muestra patrón, supongamos de uranio 238. ¿Sí? Yo supongo que tengo una muestra de 20 gramos y sé exactamente qué radioactividad tiene. Entonces, el aparato que yo llevo, ¿cierto? El aparato lo calibro, digamos, hago ingresar esta muestra acá, ¿sí? La muestra conocida, calibro el aparato con este valor y después lo mido la radioactividad del mineral desconocido y en base a la proporcionalidad de cuántas veces más grande es lo que tiene el mineral desconocido con relación a la muestra patrón, es lo que me va a decir cuál es el nivel de radioactividad. Esos son empleos de contadores para la evaluación de depósitos minerales. Dijimos que solo el análisis químico puede dar con precisión la riqueza de uranio o torio de una muestra. Sin embargo, cuando se sospecha de mineración radioactiva es suficiente hacer en el campo un ensayo aproximado con un contador, comparando la muestra del campo con la muestra patrón. Entonces, por simple proporción se puede calcular de forma aproximada la riqueza en uranio 238 de la muestra. Dijimos que para la prospección aérea también se emplean escintilómetros, porque son muy eficientes en la detección de rayos gamma y solo para la detección de grandes fuentes radiactivas, ¿sí? Actualmente se lo emplea combinado con otros métodos tales como el aeromagnetismo y el electromagnetismo. Y por último también se hacen contagios en sondeo, que eso lo vamos a ver, ya lo vimos en perfilaje pozo, pero en perfilaje pozo se puede bajar un escintilómetro, ¿sí? Y el escintilómetro en una perforación que se hace,
y el cintilómetro va, ¿cómo se llama?, detectar directamente la cantidad de radiactividad que haya en la perforación. Es decir, generalmente se lo emplea combinando con algún otro método, ¿sí? Entonces, los contagios en sondeo, cuando los resultados de una exploración previa indican la posibilidad de la existencia de un depósito mineral, se debe hacer un sondeo mecánico y se baja una sonda provista de cintilómetro especialmente adaptada para intentar localizar, delimitar y evaluar la masa mineral. Y generalmente se emplea combinado con el perfil de resistividad y de potencial espontáneo, ¿sí? Es lo que se ve en lo que es perfilaje de pozo. Habíamos desarrollado todo lo que era la unidad que correspondía a la protección por radiactividad, y para terminar de redondear eso vamos a mostrar ahora la desintegración radiactiva, es decir, cómo varía la cantidad de uranio 238 a través del tiempo, y se lo puede expresar eso mediante una ecuación, ¿sí? Primero vamos a ver acá, para hacerles recordar, que el uranio 238, mediante el proceso de desintegración emitiendo radiaciones alfa, beta y gamma, se va transformando en diferentes productos, tales como el torio, después el polonio, y progresivamente va dando el plomo, ¿sí? Es decir que el plomo es el producto que va quedando al final, ¿sí? Pero hay productos intermedios en el medio, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para cuantificar ese proceso? Tenemos que tener en cuenta cuánta cantidad de plomo se va generando y cuánta cantidad de uranio había al principio, ¿sí? Le vamos a llamar, digamos, L a la cantidad de plomo que se va generando, ¿sí? Y le vamos a llamar N a la cantidad de átomos de uranio, ¿sí? Primero vamos a definir acá, o sea, L la cantidad de plomo y N átomos de uranio, ¿sí? Primero vamos a definir lo que son constantes que tienen que ver con las ecuaciones, ¿sí? Tenemos lo que se llama la constante de desintegración del uranio 238 masa 92, lambda sub 0, que es 4,5 por 10 a la menos 18 gramos por segundo. ¿Qué significa eso? Que a medida que se va desintegrando va perdiendo masa. Si tengo 1 gramo de uranio 238, al segundo siguiente es 1 menos esta cantidad, 4,5 por 10 a la menos 18, es del orden de la billonésima de gramo. Lo pierde en un segundo. Claro que al cabo de mucho tiempo va a ir perdiendo más masa y así sucesivamente. Es muy importante la constante de desintegración, la cantidad de masa que pierde 1 gramo por segundo, 4,5 por 10 a la menos 18. Bien, y también tenemos otra constante que es el periodo de semidesintegración, que dado una roca de una cierta masa de uranio 238, ¿cuánto tiempo tarda en reducirse a la mitad? Por eso se llama semidesintegración. Se puede demostrar que 4,5 por 10 a los 19 años. Es decir que 4.500 millones de años, un trozo de uranio tarda 4.500 millones de años en reducir su tamaño a la mitad, su masa a la mitad, ¿sí? Bueno, en lo que la cuantificación de cómo va cambiando el uranio, ¿sí? Dijimos que teníamos uranio 238 al principio, ¿sí? Masa 92, y a partir de una serie de transformaciones llegamos al último a todo ya prácticamente el plomo, ¿sí? Del plomo 206. Bien, ¿qué pasa? Se surgen L átomos de plomo, ¿sí? Y teníamos N átomos de uranio al principio, N átomos de uranio, ¿sí? Bien, la ecuación que los cuantificaría sería que, digamos que la cantidad de átomos de plomo que se generaron, L, va a ser igual a la constante de desintegración por el número de átomos de uranio presentes al principio y por el tiempo transcurrido. Es decir, acá me dice la cantidad de gramos por segundo que se pierde por cada átomo. Si multiplico por el número de átomos me va a dar el total, y si, como me dice, por segundo, si multiplico por el tiempo me va a dar el total completo de la masa de átomos de plomo que se generaron, ¿sí? De ahí, esto sería sin considerar reducción. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos como que la cantidad de átomos de uranio, N, se permanece siempre, pero sabemos que a medida que se va desintegrando, se va reduciendo N, sin considerar reducción, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Ahí podemos sacar una primera expresión que es T, despejando que L sobre lambda sobre S por N, me queda T, que sería como medir el tiempo transcurrido conociendo L y conociendo N, ¿sí? Pero esto no lo refleja fielmente porque a medida que va pasando el tiempo se va reduciendo la cantidad de átomos de uranio. Por eso, más correcto sería expresarlo mediante la ecuación diferencial. La ecuación diferencial me dice que la derivada de N, de la cantidad de átomos de uranio con respecto al tiempo, ¿sí? Es igual a menos lambda sub S por T, sería por
n, ¿sí? Por n, ahí sería, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que, ¿cómo va variando la cantidad de átomos de uranio con el tiempo? Este menos indica que se va reduciendo, cada vez se va dando tengo menos masa de uranio. La razón es la cantidad que se desintegra por segundo y multiplicado por la cantidad total que había de átomos de uranio me va a dar lo que se va perdiendo. Entonces, es una ecuación diferencial de variables separables. Desde el punto de vista matemático, se resuelve juntando las variables, cada una en un miembro. Por ejemplo, acá tenemos diferencial de n y n, pasando de n para abajo, queda diferencial de n sobre n, va a ser igual a menos lambda sub s, y pasamos diferencial de t para el otro miembro, queda diferencial de t. Ya hemos hecho un primer proceso de separación de variables. Después, ¿qué hacemos? Integramos ambos miembros, o sea, que va a ser la integral del diferencial de n sobre n, va a ser igual a la integral de menos lambda sub s por diferencial de t. Acá tenemos por un lado que la integral, la conocida integral de diferencial de x sobre x es el logaritmo natural de x, ya la conocen todos, o 1 sobre x por diferencial de x. O sea que acá sería el logaritmo natural de n, ¿sí? Y como es constante lambda sub s, lo podemos sacar fuera, menos lambda sub s por integral de diferencial de t, y en definitiva me queda aquí. Logaritmo natural de n va a ser menos lambda sub s por t, la integral diferencial de t es t, más una constante que depende de las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el valor de la constante? Bueno, por ejemplo, podríamos considerar qué pasa al principio, ¿sí? Al principio tendríamos que en el instante t igual a 0, cuando se formó la roca de uranio 238, con t igual a 0, la cantidad de átomos que había al principio le vamos a llamar n sub 0, es la cantidad de átomos de uranio que había al principio. Entonces, si vamos a poner esas condiciones, pero antes vamos a llevar a otra expresión. Por la definición del logaritmo natural, el exponente que hay que elevar e para obtener el número dado, es decir que n va a ser igual, como el logaritmo natural en base va a ser e elevado a eso, a menos lambda sub s por t más k, ¿sí? Es otra forma de aplicar el concepto del logaritmo natural. Por otro lado, por el concepto de exponente, una suma en un exponente lo podemos descomponer en un producto, que es la más lambda sub s por t por e a la k, es decir, la propiedad recíproca de el producto de potencia de igual base, ¿sí? Entonces, ya con esta expresión que la vamos a escribir acá, que n va a ser igual a e a la menos lambda sub s por t multiplicado por e a la k, ¿sí? Podemos ya asignarle las condiciones iniciales. En el tiempo inicial n igual a n sub 0, entonces podemos reemplazar acá, ya n va a ser n sub 0, ¿sí? E va a ser a la menos lambda sub s por t, pero t en el instante inicial 0 por e a la k. ¿Qué tenemos acá? Que este exponente es 0 y e al 0 da 1. Entonces me queda que n sub 0 va a ser 1 por e a la k, o sea, me queda e a la k. En definitiva, llego a esta expresión final, ¿sí? Porque e a la k acabo de determinar que es igual a n sub 0, o sea que va a quedar n va a ser igual a e a la menos lambda sub s por t, ¿sí? Y multiplicado por e a la k, que es n sub 0, que se le suele poner normalmente adelante de n sub 0, propiedad conmutativa, por e a la menos lambda sub s por t. Esta ecuación me da cómo varía, digamos, la cantidad de uranio desde una cantidad inicial de n sub 0 hasta pasado un cierto tiempo t, llega a tener una cantidad final de n. Pero también me puede servir para calcular el tiempo, es decir, para hacer dataciones adimétricas, porque si yo conozco la cantidad de uranio inicial y la cantidad de uranio final, yo puedo despejar de acá t. Yo tengo que la fórmula me dice que n va a ser igual a n sub 0 por e a la menos lambda sub s por t. Para despejar tendría que aplicar logaritmo. Primero vamos a pasar el 0 para acá. N sobre n sub 0 va a ser igual a e a la menos lambda sub s por t. Aplicando logaritmo en ambos miembros, logaritmo natural de n sobre n sub 0 va a ser igual, el logaritmo de la potencia igual al exponente menos lambda sub s por t por el logaritmo de la base. Y como todos sabemos, el logaritmo natural de e vale 1, ¿sí? Por lo que en definitiva me va a quedar, digamos, esta fórmula final, que sería que logaritmo natural de n sobre n sub 0, ¿sí? Va a ser igual a menos lambda sub s por t, ¿sí? Para que no nos tengamos problemas con el signo menos, vamos a multiplicar por, primero vamos a aplicar el logaritmo de una división que es la resta del logaritmo. Lo natural de n menos logaritmo natural de n sub 0. Y después, para que no tengamos problemas con el signo,
multiplicamos por menos 1 a ambos miembros, va a quedar menos el logaritmo natural de n, ¿sí? Más el logaritmo natural de n sub 0, va a ser igual a lambda sub s por t, y finalmente el espejo t, primero voy a ordenar mejor esto por la propiedad conmutativa, logaritmo natural de sub 0 menos el logaritmo natural de n, y paso dividiendo el lambda sub s, y de ahí obtengo el t final. Es decir, que esta ecuación es la que se usa para hacer dataciones radiométricas, para saber qué edad tiene un sedimento antiguo que contiene uranio 238, conociendo la cantidad inicial de uranio y la cantidad final y la constante semidesintegración. Esa sería para redondear la parte de radioactividad, ¿sí?